Así que por eso, miren, solteros. ¿Estamos? Mientras no pasen cálculo. Ustedes son casos. Son casos. Ten cuidado. Escucha. ¿Qué le pega a usted? Yo mejor me quedo callado porque soy ave de mal agüero. ¿Ah? Sí. Peligroso. Se iba a andar enojado, Gabriel. Sí. Lo ve bien. Bueno, vamos a seguir, porque si no. Miren, aquí vamos a mezclar, porque la razón de cambio de una en volumen, en una es positivo y en la otra es negativo, porque dice que de un filtro cónico de café sale. Entonces, la razón de cambio de volumen en esta parte es negativo. En cambio, cuando cae en la cafetera cilíndrica, lo hace a razón de 10 pies cúbicos por minuto. Aquí la razón de cambio es positiva, porque está incrementando la altura del café en el recipiente. Cheque. Luego me están preguntando qué tan rápido sube el nivel de la cafetera cuando el café del cono tiene una profundidad de 5. Y de ahí, en ese momento, qué tan rápido disminuye el nivel del cono. Entonces, tenemos que asociarlo. De una u otra manera lo vamos a asociar, ¿verdad? Pero ocupamos primero revisar cómo funciona la razón de cambio aquí. Cheque. Entonces, para el cilindro, perdón, para el cono, ¿cuál es el volumen del cono? Es 1/3 del área de la base, que es pi r cuadrado por la altura. ¿Estamos? Este es el volumen del cono. El volumen del cilindro. Salud. Es área de la base, pi r cuadrado por la altura. Pero son dos funciones independientes. A pesar de que lo estoy nombrando de igual manera, son funciones independientes. Entonces, ¿cuál es el diferencial de volumen en el cono? Diferencial de volumen en el tiempo, en el cono. Dice que a esta razón, 10 pies por minuto, 10 pies cúbicos. Entonces, en el cono, como está disminuyendo, es menos 10. Y el cambio de volumen aquí, como si está saliendo 10 pies cúbicos por minuto, ¿cuánto están entrando? Lo mismo. Entonces, la razón de volumen en el cilindro es la misma, solo que positiva. ¿Listo? Ahora, aquí me están diciendo qué tan rápido disminuye el nivel en el cono. O sea que me están pidiendo la razón de cambio de la altura. Y de ahí, qué tan rápido sube el nivel de la cafetera cuando el café tiene una profundidad. Entonces, ahí me están pidiendo la razón de cambio de la altura también, pero en el cilindro.
Cheque. Ahora, ¿cómo vinculamos el radio? Porque es proporcional. Porque a medida está bajando el nivel de la altura, está disminuyendo el radio. ¿Cómo hacemos esa relación? Aquí están las dimensiones. Hacemos algo parecido a lo que hicimos ayer. ¿Se acuerdan? Tenemos vamos a medio bosquejar el cono ese. Pero recuerden, aquí hay un radio. Ahí va la altura. ¿Cuánto es el radio de el cilindro que está arriba? Perdón, del cono que está arriba. 3 pulgadas. ¿Sí? ¿Y la altura? 6. Si esto es R, ahí tenemos H. Entonces, ¿cuál es la relación de semejanza que hay ahí? Tres sobre 6 es R sobre H. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, todo lo queremos expresar en términos de ¿quién? ¿Qué razón de cambio conocemos? ¿O cuál queremos? Queremos la de la altura. Pues expresamos en términos de H o de R. ¿Mm? Me piden la de los dos. Y la de 5, aquí están hablando de la café. Vamos a ver. Sí, cuando el cono tiene profundidad de 5. Esta profundidad es del cono. Como altura, pero acá. En el cono. En el cono sí. ¿No? Vale, pues. Entonces, ajá, todo lo tenemos que pensar en términos de R o de H. Es que aquí está la relación para las dos. Aquí tenemos una relación entre los dos. Por ejemplo, esto es un medio, ¿no? Tenemos que H es 2 veces R. Esa es la relación que tenemos nosotros. Esa es la relación de proporción entre la altura del radio, que a medida uno cambia, está cambiando el otro. Cambia la profundidad, está cambiando el radio también, por su relación de semejanza. Y estoy trabajando con los valores externos, que son los que no cambian. ¿Listo? Entonces, en términos de quién vamos a expresar esta fórmula. Me están, ahí, pregunta, me están pidiendo la razón de cambio del radio, del cono. ¿Sí o no? Sí, ¿a dónde dice? Solo me dicen, ¿qué tan rápido disminuye el nivel en el cono? Y luego, ¿qué tan rápido sube el nivel en la cafetera? No me están diciendo que calcule la razón de cambio del radio. En el cono no. Solamente de la altura me están pidiendo. Entonces, para que nos quede directo, podemos reemplazar R en términos de H. Así ya la fórmula nos queda directa. ¿Estamos? Entonces, R sería H medio, ¿verdad? Reemplazo R en la función. Entonces, nuestra función de volumen del cono es 1/3 de pi, el radio, que es H entre 2 al cuadrado por H. ¿Sí? ¿Cuánto es esto? Me va a quedar pi sobre 12, H cuadrado. No, H cubo, ¿verdad? H cubo. ¿Sí? Listo.
Ahora ya tenemos la función del volumen del cono en términos de H. No podemos despejar para H, porque nos quedaría una raíz cúbica, que daría igual, ¿verdad? Pero al momento de calcular, nosotros sabemos que la razón de cambio de volumen en el cono respecto del tiempo es la derivada del volumen respecto de H por la derivada de H respecto de T. Y esta es la razón que andamos buscando nosotros. Esta la calculamos con la derivada. Con esto de aquí estamos calculando si tenemos radio, tenemos volumen. Creo que lo que tenemos es altura directamente. Chequen. Entonces, calculamos las derivadas. ¿Qué nos queda la derivada de esto respecto a H? Derivada de B respecto a H es pi cuartos por H cuadrado. ¿Sí? Ahora tenemos que pasar todo a pies. O pasamos estos pies cúbicos que me están diciendo acá a pulgadas. Da igual. No me están diciendo algunas unidades como el de ayer que nos pedían pasar a centímetros. Al final no me están diciendo nada. Podemos dejarlo todo en pies o en pulgadas, como miremos. ¿Cómo preferirían ustedes? ¿Trabajar todo en pulgadas o todo en pies? Pies. ¿Cómo se les hace más amigable a ustedes entender lo que está pasando? ¿En pies o en pulgadas? Yo diría que pulgadas. Porque ustedes ya conocen una pulgada, más o menos. Es la altura del pulgar. Más o menos. Es más rápido pensar en eso que pensar en un pie. ¿En un metro cuántos pies hay? ¿Cuántos? ¿Y pulgadas? Tampoco. No. Pies. 3.28 pies en un metro. ¿Y en un pie cuántas pulgadas hay? ¿Cuántas? No, 12. En un pie hay 12 pulgadas. Y lo van a agarrar en curva con las unidades. No, no creo. Bueno, ahí se las vende. No, vamos a trabajar en pulgadas. Igual lo podemos convertir, no hay problema. Solo hay que tener cuidado, ¿verdad? Siempre. Cheque. Entonces, ya tenemos esto. Vamos a calcular la razón de cambio. Como está en pulgadas. En el cono, la altura es de 5. Entonces, ¿cuánto sería acá? Sería pi cuartos por 5 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? 25 pi cuartos. ¿Qué unidades tiene esto? Pulgadas cúbicas sobre pulgadas. Volumen sobre unidad de longitud. Esta es la razón de cambio que tenemos. Cheque. Ahora. Esté pulgadas aquí porque estoy trabajando con H pulgadas. Cheque. Ahora. Como ya tenemos este número y ya tenemos este número de acá, podemos despejar para la razón de cambio de la altura en el tiempo, que esta va a ser la altura del cono en el tiempo. ¿Listo? Entonces, nosotros sabemos que la del cono en el tiempo es de menos, ¿cuánto dijimos? Menos 10 pies cúbicos por minuto. Convertimos. Vamos a pasar a pulgadas. ¿En un pie cuántas pulgadas hay? Pero
cúbicas. Cubo, cubo, cubo. Cheque. Ayúdenme. 12 al cubo por 10. ¿Cuánto me queda? 12 al cubo por 10. 17.280 pulgadas cúbicas por minuto. Ahora sí. Reemplazamos. Entonces, la razón de cambio de la altura del cono respecto del tiempo es este número, pulgadas cúbicas por minuto, entre 25 pi sobre 4 . ¿Cuánto da esto? Ahí sí pueden darme el decimal de una sola vez. Entonces ya nosotros sabemos que esa razón de cambio debe ser negativa porque la altura del cono está disminuyendo. Use paréntesis, ¿verdad? Si van a estar trabajando con esto. O multipliquen por 4 esta y lo dividen entre 25 pi. ¿Cuánto queda? ¿Negativo cuánto? Redondean a 4 decimales. ¿Qué pasó? Menos 44. 4 decimales. Pulgadas por minuto. ¿Sí? ¿Eso le quedó? ¿Le quedó otra cosa? ¿Lo mismo? No. Multipliquen 17.280 entre, abren paréntesis, 25 pi. O lo metí de un solo ahí. Que no miro. Negativo 880. .0632 pulgadas sobre minuto. Listo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. ¿Voy a creer? ¿Qué pasa, Carlos? Lo mismo le sigue dando. O ya le dio. Y no, dame caso, multipliquen 4 por 17.280 y lo dividen entre 25 pi. Ahora sí. Listo. Ahora vamos a revisar en esta función de acá. En esta. Si observan, ¿qué le pasa a esta función? La del cilindro. R y H son variables, ¿sí o no? No. Mire el cilindro. Cilindro tiene radio fijo. Ahí dice, son 6 pulgadas de diámetro. Cheque. Entonces acá, el volumen del cilindro, el R es igual a 3, ¿verdad? Eso quiere decir que el volumen del cilindro es 9 pH. Cheque. Y este ya lo conocemos nosotros, es 17.280 pulgadas cúbicas por minuto. ¿Listo? Calculamos entonces que
la razón de cambio del volumen del cilindro respecto al tiempo es la razón de cambio del volumen del cilindro respecto a la altura por la derivada de la altura respecto al tiempo. Y esta es la que no conocemos, que es la del cilindro. Entonces, la misma historia. Derivamos. En este caso me va a quedar 9pi, ¿verdad? Esta va a ser fija. Ahora despejamos la razón de cambio de la altura del cilindro es esta entre esta. O sea, 17.280 pulgadas cúbicas por minuto entre 9pi. Y esto es pulgadas cúbicas por pulgadas. ¿Cuánto da eso ahora? 17.280 entre 9pi. 611.15 49 pulgadas por minuto. Positivo porque, ¿qué pasó? No da eso. Ah, sí, sí, sí. Ahí, ¿verdad? Positivo porque sabemos que la altura del cilindro, a medida está cayendo café, empieza a crecer. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces cerramos esta parte. Tasas relacionadas. Les voy a explicar qué hacen los diferenciales. Miren, los diferenciales hacen lo siguiente, ¿eh? Ustedes saben que, por decir algo, un delta F es la función evaluada en un X sub 0 más un delta X menos un F de X sub 0. Es un cambio. Me está midiendo el cambio que hay desde el punto X sub 0 hasta el punto X sub 0 más delta X. Esto nosotros lo podemos aproximar a través de las derivadas o a través de los diferenciales. Entonces decimos que esto es aproximadamente de F. ¿Sí? Entonces nosotros aproximamos esto que es lo real con esto que es lo aproximado. Entonces, cuando tenemos nosotros las derivadas, ¿qué sucede? Tendríamos que la razón de cambio respecto al tiempo es aproximadamente ¿va? El delta F. Es como está moviéndose en el tiempo ¿sí? Ahora, de aquí, o de esta última parte, nosotros decimos que F de X sub 0 más delta X menos F de X sub 0 aproximadamente igual a ese diferencial, que este diferencial termina siendo la derivada multiplicando la razón de cambio en el tiempo. Miren, de acá. Ah, bueno, es que estoy mezclando la F con la X. Entonces, esto es igual. Este cambio en el tiempo es igual. Y X. Entonces, esto último me permite a mí aproximar estos cambios, miren.
F' evaluado en el inicial por el delta X. O sea, F de X sub 0 más delta X es aproximadamente igual a la imagen en X sub 0 más la derivada en X sub 0 por el delta X. Entonces, esto es teoría de diferenciales. Ustedes pueden aproximar esos valores usando derivadas. Para que me entiendan, esto en física creo que lo hacen. Para que me entiendan puntualmente hablando ya con números concretos. Entonces, por ejemplo, nos podemos calcular nosotros con diferenciales la raíz cuadrada de 4.023. Esto nosotros lo podemos estimar. Yo sé que si meten en la calculadora, ustedes encuentran el valor. ¿Cuánto da eso? La raíz cuadrada de 4.023. Denme más decimales. 2.5741. 75.8. Ese es el valor aproximado, pero calculado directamente. Hagamos uso de los diferenciales. Para eso ocupamos nosotros la función que va a ser en nuestro caso la raíz cuadrada de X. Ocupamos conocer un X sub 0. Vamos a escoger un X sub 0 que va a ser igual a 4 y un delta X que va a ser la diferencia de este con este, o sea 0.023. ¿Sí? Nosotros queremos aproximar f de 4.0023, o sea, f del x sub 0 más el delta. ¿Sí? ¿Eso a qué va a ser igual? Eso va a ser aproximadamente igual a la función evaluada en 4, que es el x sub 0, más la derivada. ¿Cuál es la derivada de la función? No la calculé. F' es 1/2 de x a la menos 1/2. La derivada evaluada en 4 por el delta x. Entonces, la derivada en 4 es 2. ¿Sí? Más 1 sobre 2 por 2. Porque es 1/2, x a la menos 1/2. La x vale 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Por el delta x. ¿Cuánto es este número? 2 más 0.023 sobre 4. 2 punto ¿cuánto? 0.023 entre 4, ¿cuánto queda? 0.0. ¿Me lo dicta? ¿Otra vez no lo escuché? 0.0 57 50 5. Miren, este valor es aproximadamente igual a 2.00575. Realmente el valor 2.005741758. Es una aproximación. Eso hacemos con teoría de diferenciales. Hacer uso de las aproximaciones. Lo único que tenemos que tener claro nosotros es este detalle. Que si les piden a ustedes el valor del incremento, no importa que este sea positivo o negativo. Solo lo cuadran. Uno busca una función adecuada, obviamente. Y trata de aproximarlo con un valor exacto. El valor exacto más cercano. De carecer ese valor, entonces hay que hacer, entre más grande es el diferencial, la aproximación no va a ser tan buena. Este diferencial tiene que ser sumamente pequeño. Entre más cerca busquemos el valor nosotros para hacer una aproximación, va a ser mucho más preciso. Entre más largo sea, entonces va a haber un error un poquito más grande, porque aquí a esto también le dicen linealización. Esto ustedes lo buscan en el libro y lo van a encontrar como diferenciales y linealización.
Porque aquí lo que están haciendo es como una especie de aproximación a través de rectas. Porque miren, tienen un cambio, un y menos un y sub 0 igual o aproximadamente igual a esto que es la pendiente de un cambio en x, que es un x menos un x sub 0. Más o menos por ahí va la historia, de ahí el porqué de la linealización y la relación con los diferenciales. Eso creo que no estaba contemplado, no lo vi. No vi que puso diferenciales Marco. No ha puesto teoremas de... No, ¿verdad? Ni la tarea, ni nada de eso. Ah, bueno. Entonces, eso solamente es una idea, nada más. Es una aplicación rápida relacionada con tasas. Y ya, así los utilizan. No hay mucho que discutir acá. Con los logaritmos igual, ¿verdad? Podemos trabajar un logaritmo, por ejemplo. Vaya, si quisiéramos aproximar el logaritmo natural ¿de qué? De 3.002, vaya. ¿Cuánto da esto? Exactamente, el logaritmo natural de 3.002. ¿Cuánto? ¿Más decimales? Ajá, listo. Ahora, ¿cómo lo usaríamos nosotros con los diferenciales? Por ejemplo, vamos a tomar f de x, logaritmo natural de x. ¿Qué pasó? Vale, y entonces, eso sí, 1.0. Ahí. Vaya, pues. Entonces, vamos a tomar la función logaritmo. Un valor cercano a este es e. Es un valor bastante cercano. ¿Cuánto vale delta? Hagan la diferencia de este con e. ¿Cuánto queda? 3.002 menos e. 28, 37. Deme todos los decimales que pueda. 17.1. Ahí. Listo. Esos son todos los que da la calculadora, ¿no? Perfecto. Entonces, el diferencial es positivo, ¿verdad? Entonces queremos calcular f evaluado en 3.0. Esto. Ah, falta la derivada. Entonces, esto es aproximadamente igual al logaritmo natural del x sub 0. Más la derivada, que es 1 sobre e, por el delta. ¿Cuánto da esta aproximación? Logaritmo natural de e más 1 entre e por 0.28, 37, 18, 17, 15. Al final, sale mejor meter el número en la calculadora y ya se acabó, ¿verdad? Pero es que esto realmente en cálculo 2 es donde nosotros nos sirve bastante. ¿Cuánto queda? ¿El qué? El valor 1.10 cerrado. 10.43. Ahí. Ahí vemos la aproximación. Miren, este es el valor exacto y este es el valor aproximado a través de derivadas. ¿Listo? Entonces, así se trabaja. Así se usan los diferenciales. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Sí. Solo nos resta hacer optimización.
Optimización, voy a tomar el problema del periodo pasado y el problema de la reposición, que es el de una página. La idea de optimizar es trabajar funciones y calcular máximos o mínimos dependiendo de lo que nos estén solicitando. Si nos piden maximizar área, minimizar costos y eso. Así que ahí no hay teoría. Nada más que modelos matemáticos, que es plantear una función y luego calcularle extremos y clasificarlos. Nada más. Nada más. Lo difícil, creo yo, que no es calcularla, no es hacerle el análisis a la función. Eso no es lo difícil. ¿Por qué? Es derivar, calcular valores críticos, calcular segunda derivada y evaluar los valores críticos en la segunda derivada. Si es de extremos relativos. Si es de extremos absolutos, hacemos lo que les había explicado. Se fijan los valores que están en los extremos del intervalo cerrado, buscan los valores críticos de primera especie que están dentro del intervalo y calculan las imágenes. Esa es la diferencia de optimizar. Entonces, dependiendo si es una optimización absoluta, es cuando le dan un intervalo cerrado. Pero cuando le están diciendo un problema de aplicación o de optimización, por lo general son relativas. Entonces es donde nosotros buscamos el valor óptimo. Y la lógica va más o menos así. Maximizar ganancias, minimizar costos, maximizar área, o maximizar volumen, minimizar el material, minimizar material, obtener con recursos la mayor cantidad de área, por ejemplo, cercar cosas con la menor cantidad de material y obtener una mayor área, o el área máxima que se puede obtener con recursos limitados. Todo eso son más o menos principios en la parte aplicada de optimización. Entonces mañana vamos a trabajar eso. Cheque. ¿Listo? Cada vez los miro más tristes a ustedes.